there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart con Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lon Larson, el Dr. David Watts y Paris Reagan y ustedes. Estamos muy alegres de que estén con nosotros. Voy a leer algo que leímos unos 3 días atrás. Comencé el primer versículo 9, Dave. Y vamos a leer hasta el versículo 3, por favor. Digo la verdad, en Cristo no lo tengo. Pablo refuta la acusación de las predicaciones a los gentiles. No está animado por la hostilidad contra los judíos. Dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Su propio espíritu está completamente en armonía con el Espíritu Santo. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Se apena sobre la grave situación de Israel en ese día. Estaban en este estado porque rechazaron a Cristo y la cruz. Lamentablemente, la iglesia, con algunas excepciones, hace lo mismo. Vamos a detenernos aquí. Amantísimo Padre, ayúdanos, por favor. Que pueda abrir el pan de vida a nosotros. Pedimos que esto se haga en el nombre de Jesús, dándote la alabanza y la gloria. Amén y amén. John, tenemos noticias sobre Israel en los últimos días. Nada nuevo se ha desarrollado. Continúan las conversaciones entre una resolución pacífica y lo que está sucediendo en Gaza aún sigue sucediendo. Tenemos la continuación de cohetes que están siendo lanzados desde Líbano, pero están siendo interceptados, así que no están causando ningún daño. Y claro, como sabemos, unas semanas atrás con la Convención Nacional Demócrata, los comentarios que hizo la vicepresidenta Harris, parece que continúan dando su postura de que sí apoyan a Israel, pero al mismo tiempo sí buscan el ideal de tener a un estado separado de Palestina donde puedan tener su propio liderazgo. Estaba viendo ciertos sondeos que el pueblo judío en Estados Unidos, y esto lo hacen los judíos a favor de los judíos, casi 70% de la población en Estados Unidos, la población judía apoya a Estados Unidos, pero también reconoce y desea una solución de doble estado con el pueblo palestino, que sea esa la solución. Yo leí hoy que los iraníes, van a hacer todo lo posible para matar a Trump antes de las elecciones. Sí, claro, se llevaron a cabo esas noticias. La meta sería de posiblemente asesinarlo. Y estamos preocupados por eso porque ahora las fronteras están abiertas y han estado abiertas ya por varios años y tenemos a terroristas y personas que han entrado a este país que no deberían entrar. Por un suma de dinero lo harán. Correcto, me quitó las palabras de la boca. Aquellos que quieren hacer cosas y aún perder sus vidas por hacer ciertas cosas porque su religión les permite eso para ganar un futuro de prosperidad en cuanto a la fe musulmana. Así que la administración de Trump probablemente sería de gran obstáculo para el gobierno teocrático del Ayatollah y el Khomeini. Considerando especialmente que ha eliminado 2 o 3 de sus 2 o 3 principales. Correcto. Israel también, por eso es que no les cae bien Israel ni Benjamín Netanyahu. Y es la propia nación de 1979, después de la revolución, que prometió su odio en contra de Estados Unidos y cantó muerte a Estados Unidos. No quiere que tengamos ningún éxito. De ninguna manera. Estamos como obstáculo para ellos poder gobernar. Y una teocracia quieren gobernar como teocracia en el mundo y quieren tomar control. No tienen el dinero para hacerlo y no tienen el apoyo del pueblo, pero sí tienen el fervor religioso. Saben que Trump no es alguien que lo pueden empujar. Correcto. Lo saben. Así es, sí, señor. Yo leí en esta mañana y no me puedo recordar a cuál es su nombre, pero dijo que Israel es
el tema más importante profético en la nación de hoy. Sabemos eso de la palabra de Dios, Correcto. lo sabemos. De eso estaba hablando. Bueno, ellos dijeron correctamente quién sea y estamos de acuerdo de que Israel ahora mismo ha sido y siempre será la. ¿Será imposible proteger a Trump a un grado que le sería bien difícil para que ellos lleven a cabo esa misión? No creo que el presidente Trump va a permitirse el ser secuestrado o aislado o separado de su propia campaña. No lo veo a él Correcto. ceder a eso. Pero cuán bien va a ser protegido, claro que eso está en duda, como lo que vimos en Pensilvania con el intento de asesinato y también el fallo que hubo en nuestra seguridad secreta y todo eso. El Señor lo protegió en esa situación hace unos días atrás. Y tengo que creer que el Señor va a continuar protegiendo al hombre, porque tiene que admitir que fue el Señor que se puso en la brecha. Bueno, todos conocemos esta historia, pero si él hubiese cambiado eso un poco, hubiese volteado la cabeza un poco, hubiese muerto. No fue nada difícil el tiro que tomó esa persona para tratar de asesinarlo con el tipo de rifle que usó. No debió de haber fallado, pero verdaderamente que me dejó en shock que Sí. no lo mató. Realmente no falló, porque Trump solo movió su cabeza un poco. Sí, entiendo ese punto, pero una vez más, alguien que tenga experiencia hubiese tenido más éxito con eso. Qué bueno que no sucedió. El Señor sí protegió a Donald Trump y yo creo que espiritualmente le ha ayudado, Sí. especialmente ahora viendo su propia mortalidad y su misión. Creo que va a ser un poco más definida en cuanto a la necesidad del pueblo y la necesidad de su presidencia. Y leí también esta mañana que Irán puede perfeccionar una bomba atómica en unas horas. Bueno, han tenido mucho tiempo para enriquecer sus capacidades nucleares, como ha sido el caso por los últimos 5 y 8 años, especialmente desde el acuerdo que se llevó a cabo para prevenirlos de tener armas nucleares. De hecho, han avanzado. La pregunta que aún tengo es si tienen ese sistema de misiles para llevar a cabo No lo tienen. ese ataque nuclear. Ese es el problema. Si tienen esa capacidad nuclear, será algo a un tamaño más pequeño que aún puede causar gran daño, pero no tanto. Y hermano Soger, de acuerdo a la palabra de Dios, yo no veo una explosión nuclear en el Medio Oriente. Yo no veo a Israel que sea destruida por una Ni yo. bomba nuclear. Yo no temo eso, pero lo que sí temo, cosas como el asesinato del presidente Trump o la escalación de guerra que puede llegar a través de Hezbollah en el norte, en el Líbano, y también los de Yemen y Hamas aún es una amenaza el día de hoy. Israel ha sufrido conflictos desde el principio. Esto es lo que el apóstol Pablo sabía que iba a suceder si rechazaran a Cristo. Él sabía que iban a enfrentar problemas terribles y lo hicieron en primer lugar con Tito, su padre, que rodeó a Jerusalén, y César había muerto, lo habían matado, y Vespasiano habían llamado a ir a Roma para convertirse en nuevo César, y lo hizo, y tenía su hijo Tito, que era en su derecho, pero no era un César. Fue dado una instrucción que no destruya el templo. Es uno de los edificios más preciosos del mundo. Los soldados no le hicieron caso. Escucharon que había oro entre las piedras y derribaron las estructuras pedazo por pedazo. Algunas de esas piedras tenían el peso de más de 100 toneladas, y cuando hicieron eso, más de 1 millón de judíos murieron en el conflicto, tantos que no podían encontrar lugar donde poner cruces. Así de malo fue. Más de 1 millón también fue vendido como esclavos. Y
han sufrido agonía desde aquel tiempo hasta ahora. Y el Señor los ha guardado, si no hubieran sido destruidos hace muchos tiempos. Así es, Él los esparció también para protegerlos, Exactamente. porque si hubiesen permanecido en un lugar aislados, hubiesen sido fáciles de eliminar, pero afortunadamente el Señor los protegió, los esparció y prometió también que los volvería a juntar, y vimos que eso sucedió en particular a final del siglo XX a través del movimiento que comenzó al final del siglo XX con Theodor Herzl, que lo llamaron el movimiento sionista, pero el Señor se ha movido en el corazón de las personas como Theodor Herzl. También escribió un libro del retorno de los judíos a Israel. Y mientras empezaron a hacerlo, los judíos que volvieron a la tierra de Israel fueron una operación bastante organizada, y el consejo que se reunió para que esto sucediese, claro que llegó la Primera Guerra Mundial, pero aún Dios fue muy bueno a permitirle a los judíos que por lo menos tuvieran un poco de reconocimiento, y desafortunadamente cuando Adolfo Hitler se levantó, detuvo todo eso, y vimos lo que sucedió durante sus años. Llegó el Holocausto, pero después del Holocausto, Dios una vez más trabajó a través de la simpatía de los estadounidenses, Correcto. Especialmente el presidente Correcto. Truman y otros, para permitirle a Israel convertirse en una nación. Y ellos empezaron a volver, y eso es profético, bíblicamente profético. La tierra de Israel, desde que Tito destruyó el templo, se convirtió en una tierra inhabitable. ¿Cómo se llama? La vegetación no crecía, era estéril, no llovió en Israel casi nada por virtualmente 1800 años. Pero poco a poco, mientras los judíos volvieron, volvió la lluvia. De verdad. Y empezó a convertirse en un lugar habitable. Por eso los judíos pudieron habitar ahí, si no era un desierto, hermano Swagger. Cuando Mark Twain pasó por ahí, no podía creer lo seca que estaba la tierra, no había nada, nada crecía. Pero Dios, así como prometió en su palabra que lo iba a hacer un lugar habitable para Israel. No me diga que Dios no tiene su mano sobre este pueblo. Aunque no están caminando en el pacto que deberían de recibir a Jesucristo, Él no los ha desechado, los está volviendo a traer, y afortunadamente los ha llevado una vez más a esa tierra. No tienen paz, ni la van a tener hasta que conozcan al príncipe de paz, al Señor Jesucristo. El otro día pasé por el valle de Josifa. Fue un pantano cuando Israel lo tomó control. Lo vaciaron. Hacen 3 cosechas al año, todos los años. Y tienen un McDonald's al lado, le llaman McDaily. Qué ironía, ¿no? Tiene un McDonald's ahí, pero le llaman McDaily. Son sus hamburguesas. Uno de los dos. Y piensa que Irak o Irán podrá tener éxito. Ellos odian a Israel para destruir a este pueblo antiano. No creo que van a tener éxito en cortarlos. Como usted puede ver, las imágenes, aún las necesidades de la tierra hoy en día, que eso tiene que ver con Salmos 83, aborrecen a Dios y están tratando de abolir a su pueblo y prevenir de que sean una nación. Ellos quieren descontinuar esa oportunidad para que los judíos puedan poblar la tierra. Quieren deshacerse de ellos. Ellos van a fallar, como la Biblia no los dice. Veremos el próximo intento, que va a ser al final de los 7 años de la gran tribulación, que será la batalla de Armagedón, cuando el anticristo haga su esfuerzo para tratar de tomar a Jerusalén, Correcto. destruir a los judíos. Ahí es donde se van a reunir en ese valle de Josafat, y va a empezar esa batalla a favor de Jerusalén. Sabemos que de hecho Dios los ha traído, quiere decir juzgado, para llevar a juzgarlos ahí. ¿Por qué? Porque quieren separar a su pueblo y repartir la tierra. Por esas dos cosas se peleará la batalla de Armagedón, pero el Señor no va a permitir que tengan éxito. Como Zacarías 12, 1 al 3 dice que Él va a cortar a pedazos y los va a confundir a aquellos que van en contra de Jerusalén. Bueno, Irak o Irán odian a Israel con una pasión. Así es. Y
Yo no sé exactamente en dónde va a surgir el anticristo. Muchos creen que va a ser judío. Bueno, yo creo, de acuerdo a Deuteronomio 18, que para que ellos reciban a aquel que se va a conocer como Mesías, tiene que salir de sus propios hermanos, queriendo decir descendiente de Abraham, de Isaac. Pero no aceptaría un Mesías si no fuese judío. Correcto, tiene que tener ese trasfondo. En cuanto a la localidad, cuando vemos el Antiguo Testamento en el libro de Daniel, vemos esos imperios revisados de Roma y Grecia. Podemos ver a Siria, lugares como Siria, podemos ver lugares que son al norte de Israel como buenos lugares de donde él pueda ascender, y certificamos eso en la Biblia. Tienes razón, Daniel sí profetizó que iba a ser un judío de Siria. Y en el antaño, en los días antiguos, Daniel tuvo estas profecías, y esos lugares eran más grandes de las fronteras que se crearon después de la Primera Guerra Mundial, en los acuerdos entre Francia y Estados Unidos, Francia e Inglaterra, perdón. Ellos fueron los que crearon ese pequeño país del Líbano, que se conocía como Tiro, y ellos hicieron lo que sería hoy en día la Siria moderna, que sería más grande de lo que es hoy en día, e Irak, que sabemos que era el reino de Jordania. Todas esas naciones, esas fronteras como las conocemos hoy en día, se formaron solamente después de la Primera Guerra Mundial. Hace un tiempo estuvimos en Tiro y habían libros en todo lugar donde querían tratar de evacuar durante la guerra, durante la paz, no sé lo que le llamaban, pero tenían todo tipo de libros regados por todos lados, a donde iban a destruir a Estados Unidos. Odiaban a Estados Unidos. No decían tanto de Israel en ese tiempo, pero odiaban a Estados Unidos. Y sí, odian a Estados Unidos. Y nos odian por una cosa: el judío Jesucristo. Y Israel se va a cansar tanto de esos esfuerzos defensivos que van a aceptar finalmente al anticristo cuando se presente. Lo van a aceptar como su Mesías. Él va a venir viéndose como el Mesías, va a ser un caballo blanco, como se describe en el libro de Apocalipsis. Él traerá un poco de paz y creará también, fortalecerá los pactos que se están ya haciendo hoy en día con Israel, con los otros pueblos y muchos pueblos alrededor, y ellos van a pensar en sus mentes que ha llegado el Mesías, que ahora vamos a tener esta nueva orden y la vida que se les ha prometido en las Escrituras como ellos lo entienden, para poder tenerla y vivirla. Exactamente. Será un engaño. Dave, lee los primeros 2 versículos del capítulo 9, vamos al versículo 8. ¿Podría hablar algo sobre los primeros 2 versículos? Aquí habla en el versículo 2 de esa gran tristeza y continuo dolor en el corazón. De eso estoy hablando. Por su pueblo. Y esto se entiende, lo vemos en Hechos 20-21, pero hay muchas personas dentro de la iglesia que tienen el mismo tipo de dolor por seres queridos, amigos. Ese dolor, ese deseo que tienen de que las personas rindan sus vidas al Señor. Y es una carga pesada. Sí, sí. Es interesante, el lugar del capítulo 9, 10 y 11 no solamente están ahí por accidente o en los escritos de Pablo, por decirlo así, sino que muestran lo que sucede cuando alguien se revela y rechaza la verdad de Jesucristo. Las consecuencias del rechazo, cuando termina en el capítulo 8 con el comentario más hermoso, que nada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Dios. Y esa esperanza hermosa del capítulo 8, y luego vemos esa tristeza de Pablo por su propio pueblo. Y ahí viene el Mesías cumpliendo las Escrituras, donde él nació, como se dice en Miqueas capítulo 5, su vida, ministerio, sanidades. Cuando volvemos al libro de Levítico, podemos ver todas las ilustraciones de lo que el Señor va a cumplir proféticamente, y lo hace, mas sin embargo,
lo rechazan porque no era el Mesías que ellos querían. Y ahora se encuentran como resultado y como consecuencia que han sido puestos a un lado y entran los gentiles para cumplir el llamado que el Señor les había entregado a ellos de llevar las buenas nuevas de Jesucristo al mundo y a los gentiles. Mas, sin embargo, Dios, cuando los libra, los vuelve a traer, como Dave y todos nosotros sabemos, la esperanza de una familia que vuelve al Señor, que se vuelve a Dios. Hermano Swagger, nosotros hemos cubrido en los últimos 25 años desde que yo he estado aquí la condición pobre y triste de la iglesia. Se han apartado. Hemos visto, de hecho, una apostasía. Hemos vivido a través de esta apostasía. Yo tengo notas literalmente de 6 pies de alto, de notas que yo he tomado durante los años en preparación para el programa de su esposa y ese tipo de cosas. Y estoy viendo todos estos movimientos de crecimiento de iglesias, de los diferentes movimientos, la palabra de fe, el G12, la psicología, todas esas diferentes cosas que de hecho ha sido la apostasía de la iglesia, el evangelio social que ha apartado a la iglesia de ese fundamento simple de la cruz. Y si no fuese por el mensaje de la cruz, discúlpenme, pero no habría fundamento para la iglesia para que se arrepintiese. Correcto. Nosotros, porque el Señor le entregó a usted y a todos nosotros un mensaje maravilloso de esperanza, la única esperanza, y tenemos que predicarlo fuerte y tenemos que predicarlo aún más fuerte de lo que lo hemos hecho antes. Necesitamos ver un verdadero arrepentimiento de la iglesia y que vuelva a Dios, porque si no vuelve a Dios, se van a perder. Estaba leyendo antes de entrar al estudio. El hermano escribió a la necesidad de que los predicadores prediquen la cruz. Tenemos que predicar la cruz. Y es lo único que está en contra del pecado. Así es. No importa que use contra el pecado, no tiene efecto, aparte de la sangre de Cristo. Correcto. Sí podríamos, y no quiero tener mucha sencillez en esto, pero muchos de los que están predicando dicen que sí estamos predicando la cruz, así que cuando hablamos de el mensaje que Dios ha levantado y ha dado un gran fundamento acá, ¿qué estamos diciendo? ¿Cuál es el mensaje? Lord, ellos dicen eso, pero no he escuchado un mensaje sobre la cruz. Correcto, pero creo que ellos se refieren a el mensaje de la salvación, lo cual de hecho es parte del mensaje de la cruz. Sí lo es. Cuando uno predica a Cristo para la salvación, Pablo dijo de que cuando él fue a Corinto, me determiné no predicar nada más que a Cristo y a este crucificado. Él no entró a Corinto predicando santificación. No. Él entró a Corinto y señaló a Cristo como la única respuesta. Y después les dijo lo que la cruz le había dado a la humanidad. Y es lo que queremos decir con el mensaje de la cruz. ¿Qué es? Repítalo, por favor. ¿Qué es lo que la cruz le ha dado a la humanidad? La iglesia entiende en parte la salvación, pero entienden que nuestra salvación y esa experiencia de salvación nos lleva a unión con Cristo. Y como resultado de esa unión, somos libres no solamente de la penalidad del pecado, sino del poder del pecado. Somos lavados, somos justificados, somos santificados, somos regenerados y estamos llenos del poder del Espíritu Santo que viene como el Paracleto para consolar, revelar, guiar y fortalecernos. Todo eso sucede instantáneamente en la salvación. Si queremos continuar viviendo todo lo que la salvación nos da, y aquí es donde el mensaje de la cruz, como nosotros lo definimos, entra. Una persona simplemente debe de entender lo que ha sucedido y sostener esa fe simple en Cristo, esa fe sencilla en Cristo y reconocer lo que Él hizo en el Calvario, y entonces el Espíritu Santo toma vida como ese ayudador sobrenatural que Él debe de ser. Si nosotros no sabemos lo que Cristo ha hecho, no podemos poner nuestra fe en Él. Si nosotros escuchamos lo que Cristo ha hecho, entonces tenemos la decisión de creerlo. Y ese es el mensaje de la cruz. John mencionó todos los movimientos de crecimiento de la iglesia que han entrado a la iglesia en los últimos 30 años y cada uno ha tomado los ojos del cristiano y los ha quitado de la cruz a esa obra que le dicen que hagan.
Y es lo que esos movimientos han hecho. Así que debemos de volver a una posición humilde de permitirle a Dios simplemente ser Dios en nosotros mientras nosotros descansamos y dependemos de lo que Él ha proveído. Y eso es lo que es el mensaje de la cruz. No puede predicar el nuevo pacto sin predicar la cruz. Correcto. Sí, Si uno no explica lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario, usted no está predicando el nuevo pacto. Así, y ese es el punto final. Si usted no está explicando lo que Cristo cumplió o logró a nuestro favor, el Espíritu Santo vino a revelarnos las cosas de Cristo, aquellos que creemos. Es un proceso de aprendizaje. Estaba hablando con Adam y Caleb Fulgham cuando ellos nos visitaron y claro que ellos empezaron a escuchar este mensaje años atrás y ella me dijo, sabe, yo le escuché a usted en el programa después que nos fuimos y lo están entendiendo. Yo pensaba que yo lo estaba entendiendo y lo que hay que entender es cuando usted lo entiende, lo tiene. No es algo que usted progresivamente adquiere, pero sí es algo que progresivamente comienza a entrar en su vida. entendemos más. Así que yo ni siquiera estoy seguro que esa sea la manera correcta de decirlo, pero sino entenderlo más. Yo creo que una vez que usted lo entiende, usted empieza a vivir esos beneficios y usted progresa en ese conocimiento básico. Entonces, tal vez usted puede decir, bueno, debo de entenderlo. Estoy seguro que todos nosotros estamos en ese proceso. Pero si un creyente entiende dónde poner su fe, y el Espíritu Santo activamente obra en sus vidas, hermano Swagger, el cambio y de cómo vivimos para Dios son grandes. Oh, son increíbles, sí. Y ahora progresamos en esos cambios, pero una vez más, hablando con Kaylee y Adam Fulgham, ellos tenían el mensaje de la cruz, lo tenían y estaba impactándola a ella, su testimonio. No quiero hablar por ella, pero ella creció en una iglesia pentecostal de la santidad bastante estricta. Entonces, el salir de eso y caminar en la libertad no significa que uno pierde de vista los estándares que el Espíritu Santo produce. Tuve un sueño bien chistoso anoche. Temo preguntarle. Soñé que usted recibió una carta de la Universidad de Harvard. Ajá. Pidiéndole que le fuese a enseñar la cruz. Bueno, yo voy a decir que eso es profético, lo recibo. Don y Gabriel recibieron una carta también. Y también los caballeros que están en esta plataforma. Lo principal fue que esta nación está experimentando un avivamiento. Eso es lo que nos encanta ver, hermano Swagger, es lo que estamos creyendo que debe suceder. La sencillez. Pero usted fue el primero que recibió la carta. Bueno, qué bueno que usted tuvo ese sueño. Y no me suena gracioso para nada. Estoy orando que sí podamos ser de influencia en esas instituciones de aprendizaje alrededor del país. Esta es la institución de aprendizaje alto. Sí, así es. Y la Biblia tiene la sabiduría que necesitábamos. Estaba leyendo en Proverbios y los versículos que leí cuando fui salvo. Adquiere entendimiento y conocimiento y eso es lo principal. Yo creo que la hermana Kaylee, el mensaje de la cruz fue como ella algo que cambió mi relación con Dios. Cuando yo tuve la iluminación del Espíritu, donde la fuente de poder no soy yo y la fuente de poder no son mis obras ni soy yo, sino confiar en la obra consumada del Calvario, eso tomó mucho del Señor verdaderamente haciéndome a mí o informándome a mí de lo que se trata todo esto. Porque al crecer en una iglesia o un ambiente de santidad, Pentecostés, todo se trataba de lo que yo hago, yo. Y entender de que yo no soy esa fuente de poder, sino que la cruz de Cristo es la fuente de poder y la cruz es el medio. Ese fue el cambio mayor que el Señor tuvo que hacer en mi vida. Y no fue algo sencillo. No fue nada sencillo. Se necesita de mucha autoexaminación para llegar honestamente a ese punto y decir, bueno, lo que yo he estado haciendo está
trabajando y lo que yo he estado enseñando es verdaderamente lo que la Biblia enseña, y toma mucho para uno examinar eso en su vida y corazón, y es algo verdaderamente grande cuando uno entiende que, y el Señor se lo aclara a uno, entonces usted vive esa libertad de la que habla la gente, de que se siente como que han vuelto a ser salvos. Recientemente estuve en una comunidad donde hay una lucha ahora mismo. Estaba ministrando en una conferencia de jóvenes, pero ahora mismo están teniendo una lucha como cuerpo para aceptar la gracia, para aceptar el mensaje de la gracia, el mensaje de la cruz. Y tal vez tendremos que hablar de eso en unos minutos porque tenemos que ir a la pausa. Bueno, sigue, tenemos 3 minutos. Bien, usted es el jefe, señor. Entonces, esta comunidad, existe esa lucha entre los jóvenes que están dispuestos a abrazar el mensaje de la cruz. Lo están abrazando, están viendo la libertad, pero es la generación más mayor de esa comunidad que verdaderamente está en la tradición. Y a través de nuestra conversación con los líderes de los jóvenes, llegué a entender de que las generaciones anteriores habían vivido grandes moveres de Dios y habían ciertas cosas que ellos estaban haciendo, ciertas maneras de vivir y ambiente en el que ellos vivían, que ellos lo tomaron como porque nos vestimos de esta manera, porque actuamos de esta manera, porque nos ponemos estas cosas, por eso es que Dios verdaderamente se movió en nuestras vidas. Entonces, hoy en día, en vez de permitir que el mensaje de la cruz llegue y dé libertad y gracia, ellos creen que tienen que legislar la santidad. Y eso me golpeó tan fuerte, que el liderazgo de esa comunidad está tratando de legislar la obra del Espíritu Santo. Están tratando de hacer lo que solamente Dios puede hacer. Y por mucho tiempo tal vez la gente pueda vivir a esos estándares a través del esfuerzo, pero eso se va a derrumbar. Pero es el abrazar lo que Cristo hizo en el Calvario, y solamente a través de eso que puedo recibir la ayuda. Aparte de la cruz, lo que usted acaba de describir y mostrar es religión. 100%. Es religión. Y la única verdadera obra de santidad que se logrará dentro del corazón de la persona será hecho por el Espíritu Santo y únicamente por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra únicamente a través de lo que Cristo logró en la cruz del Calvario y su fe en eso, lo cual le da a usted la gracia de Dios. Y yo creo que puedo probar a través de las Escrituras, con la ayuda del Espíritu Santo, lograr una vez más lo que solamente Dios puede hacer. La santidad, la sensibilidad al Espíritu de Dios, al mover de Dios que estamos buscando, no será legislado a través de esfuerzos religiosos, sino que será vivido mientras abrazamos a Cristo a través de la fe y recibimos la ayuda de Dios y su Espíritu. Quisiera poder recordar quién lo dijo, pero hay una gran cita que leí que alguien dijo, y creo que tal vez fue Spurgeon, pero él dijo que los espíritus religiosos no van a producir el fruto del Espíritu, solamente producirán las malas hierbas de la carne. Correcto. Y así es, eso es lo que es. Tenemos que pausar, ya volvemos. El mensaje de la cruz. Dios le ha levantado para que la luz brille en las tinieblas. Haciendo un impacto para Cristo. Él no murió para salvar a unos cuantos, Él murió para salvarlos a todos, tomando una decisión personal que solo usted puede tomar. Defendiendo la cruz. Solamente hay una respuesta, y es Jesucristo y este crucificado. Avanzando para el Evangelio. Viva la diferencia en SBN. Estamos de regreso. Dave, vamos a comenzar en el versículo 8, en capítulo 9 de Romano. Aquellos que son los hijos de la carne no son los hijos de Dios. No son hijos de Dios simplemente porque son judíos. Y esa es una declaración importante. Porque Israel había llegado a un lugar donde que creían durante el tiempo de Pablo. Es la razón que Juan el Bautista predicó tan fuertemente. Porque
eran judíos, ellos les daba el privilegio de tener las promesas de Dios, ¿estaba correcto? Bueno, si ese era el pensamiento y como usted mencionó, Juan les dijo que si Dios quería hijos, él podía levantarlos de piedras. El punto es que la relación con Dios siempre se ha adquirido a través de la fe y fe únicamente. A través de los años, ese proceso nunca ha cambiado. Abel fue uno de los primeros que vemos en la Biblia que exhibió fe en lo que Dios dijo que deberíamos de hacer para permanecer en relación con Correcto. Él. Así que a Abel se le contó como justicia. Claro que Abraham es la figura clave mientras las cosas avanzan de que le creyó a Dios y se le contó por justicia. Pero Dios nunca ha cambiado de cómo se establece esa relación con Él. Los judíos, de acuerdo a Pablo en el libro de Romanos capítulo 3, fue un gran beneficio ser judíos porque primero a ellos se les entregó la palabra de Dios. Entonces ellos tuvieron la primera oportunidad de creer, pero también tuvieron la primera oportunidad de rechazarlo. Y ahí es a donde llegan las cosas. Nosotros o aceptamos lo que Dios nos ha revelado o lo rechazamos. Y cuando lo aceptamos es ahí cuando empieza o tiene esa oportunidad de la relación con Dios para poder Sí, correcto. empezar. Pero Sí. repítelo. A ellos también se les dio el llamado del que estamos hablando. Entonces, no podemos mezclar la salvación por la fe y el llamado que Dios ha puesto. Alguien tal vez puede ser llamado, pero si no acepta la manera como Dios nos ha llevado a esa relación a través de la fe, no van a poder cumplir su llamado. Eso no significa que el llamado se les ha quitado, porque encontramos en el capítulo 11 en Romanos que los dones y el llamado no es sin arrepentimiento. Él los va a restaurar después del final de la gran tribulación, después de que 2/3 de judíos sean cortados, ellos van a ser restaurados para volver a entrar al nuevo pacto y de ahí participarán de llevar el evangelio como debieron de haberlo hecho cuando recibieron a Cristo. Pero nuevamente el proceso nunca, usted no puede, yo creo personalmente, de acuerdo a los salmos, nosotros somos hechos maravillosamente. Yo creo que Dios tiene un propósito para todo humano. Claro que sí. Y en un sentido, eso es un llamado, eso es un propósito, eso es un propósito más alto. Pero hasta que he exhibido la fe en Cristo, yo no creo que puede ser reconocido ese llamado ni se puede alcanzar. Eso es lo que estoy tratando de decir, que no se puede cumplir, por eso lo separaron. Repita eso otra vez. A menos que uno llegue a tenga una relación con Cristo, el propósito para su vida nunca se va a realizar, porque el propósito de Dios se desarrolla a través del tiempo mientras Él edifica, transforma y cambia, viviendo en nosotros por el poder del Espíritu Santo. ¿Será más que religión? Sí, o es una alma perdida tratando de utilizar algunos de los aspectos de los talentos o las cosas personales, los eventos personales que pueden existir en ellos. Pero si usted quiere atender a un llamado que Dios tiene en su vida, yo no creo que se puede realizar hasta que usted entre en una relación con Cristo. Y ahí es donde esa es la clave o la llave que le saca la llave a la puerta para que nosotros podamos cumplir la función nuestra. ¿Puede tener una vida que sea sustancia sin entender la cruz? Sí y no. Y yo creo que debemos de tener cuidado con eso. La manera correcta de tener una relación con Dios es entendiendo la cruz, pero yo, y aún le voy a usar a usted como ejemplo, yo pienso que nuestra relación con Cristo era maravillosa antes de que usted llegase al mensaje de la cruz. Vimos lo que Dios hizo en usted, lo que Dios hizo a través de su vida. Así que sí, uno sí puede, pero el problema es que si nosotros no entendemos completamente lo que es el plan de Dios, no podemos caminar en su plenitud. Y ahí es donde llega el problema. Vamos a empezar a dejar victorias que deberíamos ganar y algunas nunca tendrían esa victoria
Y las personas que no entienden el mensaje de la cruz, yo creo que honestamente la humildad es su guarda. Tal vez no entiendan teológicamente todo el aspecto. Yo pienso que uno de los negativos de nosotros, que realmente no entendemos como deberíamos, lo que hizo Jesús en satisfaciendo la demanda de Dios, que entendemos la cruz y lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Correcto, y nosotros tenemos que llegar, bueno, yo nunca animaría a nadie, esa no es la razón por lo que yo he dicho, yo nunca animaría a nadie a dejar a un lado la oportunidad de conocer y aprender el mensaje de la cruz. Yo le diría a todo cristiano que esa debería de ser una prioridad, pero el decir de que la gente que no lo conocen o totalmente están ignorantes de esa relación dinámica con Cristo. Yo no diría eso porque la misericordia y la gracia de Dios puede ser extendida a personas que son humildes, que confían en Cristo, pero el movernos hacia una religión o los movimientos o las modas de la iglesia son grandes, pocos pueden escaparlas. Sigue ese conocimiento de no hagas eso. Fue en 1988 cuando yo llegué aquí en el 87 como estudiante del Instituto Bíblico. Y en el 1988 el doctor James Stone llegó a trabajar en el seminario y él llegó predicando el mensaje de la gracia. Yo solamente había sido salvo por 2 años, tal vez un poco más o menos. Y él empezó a enseñar que la fe y la gracia era el medio de esa relación con Dios. Y usted debió ver algunos de los estudiantes que se volvieron locos porque su fe estaba en lo que ellos hacían. Sí, es lo que yo hago. Yo leo 4 capítulos al día. O a la organización que pertenezco, y eso es otro que no mencionamos mucho, nuestras experiencias, ponemos nuestra fe en nuestra experiencia. Yo fui al altar, el bautismo del Espíritu Santo, etc. Pero él empezó a decirme que si nosotros no poníamos nuestra fe, si no vivíamos por fe, él no habló del objeto de fe, él dijo, si no vivimos por fe, vamos a vivir en un lugar de muerte o donde vamos a estar muriendo. Si vivimos en fe y gracia, nos vamos a encontrar en un lugar de vida y vivir. Él nunca entró a la profundidad que usted ha entrado en cuanto al mensaje de la cruz, pero así 1 año, 2 años en mi vida como cristiano, lo que él dijo, aún eso me impactó. Porque cada martes yo ayunaba, yo oraba cada mañana, yo leía mi Biblia, yo era un estudiante del Instituto Bíblico, yo estaba siguiendo el llamado de Dios, siguiendo las prisiones, era activo, haciendo todo lo que se suponía que yo hiciera. Pero yo no me di cuenta, cuando él empezó a predicar aquel mensaje y enseñarlo, de que ya yo había cambiado el objeto de mi fe, puedo definirlo hoy en día, a lo que yo hacía. Su mensaje de fe y gracia. Yo hacía lo mismo. Me cambió, y esto fue en el 87, 88, 89. Malcolm Smith fue otro que también fue fuerte en eso, y él ahora tiene todavía un lugar en línea donde él enseña, pero yo estaba muy agradecido por sus enseñanzas. Ellos no explicaron el mensaje de la cruz de la manera como usted lo ha explicado, de la manera que se nos ha abierto a nosotros en los últimos 27 años. Pero un mensaje de fe y gracia que me estaba moviendo a mí de las obras y aquellos que lo escuchaba. Y ese fue el principio para mí. Yo pienso una de las cosas que nos falta, todavía no lo entendemos como deberíamos, es la expiación. Correcto. La expiación es la única respuesta para el pecado, no hay otra. Así es. Y lo que hizo Jesús ahí, expiando por todo pecado, yo creo que caemos cortos. No hay nada que tengamos o tendremos
que no ha sido hecho disponible. Me perdiste, repítelo otra vez. Bueno, no hay nada que nosotros tengamos hoy en día o nada que tendremos que viene de Dios que no fue disponible por lo que hizo Jesús cuando murió en la cruz del Calvario. Así es, sí. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que tendremos en el futuro, incluyendo cada segundo de la eternidad, será pago por la sangre de Cristo. Cuando el sumo sacerdote tenía el gran día de expiación, fue el único día de ayuno que Dios había ordenado para Israel. Terminaron con 104 días de ayuno, pero Dios solo había ordenado solo un día de ayuno. El sumo sacerdote iba al lugar santísimo. En primer lugar, tenía 3 tiempos que iba a ese lugar sagrado. Él entraba y llevaba un aroma, Incienso. incenso de especias, sí. Y no decían qué tan grande era el contenedor, pero llenaba ese cuarto con... Y alguien preguntaba, ¿por qué? No, Dios necesitaba eso, pero él no necesitaba nada. El pecado tiene un olor que es apestoso, más de lo que nosotros nos damos cuenta, peor. Y él ponía carbón de fuego sobre el altar de incienso. No es eso lo que quería decir, pero llenaba ese cuarto con ese aroma. Fue hecho de ocasio o 3 tipos de árboles que tenían poco... era típico de Cristo. Tipificaba a Cristo de alguna manera. Llenaba ese cuarto con un aroma. Cuando hoy nosotros pasamos eso hace mucho tiempo atrás, no tenemos que poner incienso en ninguna cosa, pero de todas maneras, cuando nosotros predicamos la cruz, cuando enseñamos la cruz, cuando nosotros cantamos de la cruz, es lo mismo que ese aroma entra en las narices de Dios porque cubre el pecado. Y a través de las personas que están bajo esa culpabilidad del pecado, bajo esa opresión y la derrota que están viviendo por el pecado, cuando escuchan este mensaje es de gran alivio, verdaderamente que es un alivio para el corazón humano que está luchando y está abrumado por el pecado. Le he contado no sé cuántas veces, pero vale la pena repetirlo. Al principio del Pentecostés, una joven en una de las iglesias fue salva, se entregó a Cristo. Había estado viviendo una vida de prostituta, como Rahab. El hijo del pastor se enamoró de ella y anunciaron que se iban a casar. Y la iglesia no quiso aceptar eso. El hijo del pastor va a casarse con una ex prostituta. No podemos tener eso. ¿Saben? Sucedió por semanas y amenazó a dividir la iglesia, a destruir la iglesia. Un domingo en la mañana, una anciana se paró y le pidió la palabra al pastor. Y él dijo, sí, hable. Ella dijo, hoy esta joven está en juicio. Este joven está en juicio. Y esta iglesia está en juicio. Pero lo que realmente está en juicio es la sangre de Jesucristo. Así es. Dijeron que el poder de Dios cayó sobre ese lugar. Porque cuando Dios perdona, Él perdona completamente.
Así es. No hay a medias para el perdón. Y ella usó a Rahab como ejemplo. Se casó uno de los príncipes de Israel Así es. y tuvo una gran posición en la palabra de Dios. Así es. Y yo creo que no entendemos como deberíamos de entender la expiación. Cuando usted dijo eso, no eran los beneficios de la expiación, sino la necesidad de esa expiación, de que el pecado es tan devastador, tan horrible, tan malo, tan destructivo, que solamente la sangre de Jesús puede encargarse de eso. Aleluya, qué pensar. Jesús trajo la salvación. Victoria, sí, victoria. Let the powers Que of sin los poderes assail. del pecado se vayan. La gracia de Dios nunca fallará. Victoria, sí, victoria. Alabado Dios. Sí, Alabado Señor, Dios. alabado el Señor. ¿Puede cantar eso? No puedo. Yo quisiera ser Joseph, pero no soy. Yo sé que nos parecemos, pero no sonamos igual. En ese gran día de expiación. No, usted no es Joseph. No, en aquel día de expiación, hermano Swagger, el gran sumo sacerdote entraba a un área donde el lugar santísimo estaba. Y era un lugar donde no se podía entrar en ningún otro momento del año para ofrecer un sacrificio por él primero, porque él aún era un ser mortal, pero después entraba y ofrecía sacrificio o aplicaba la sangre. El sumo sacerdote todavía era hombre pecaminoso. Aplicaba la sangre a favor de Israel, pero afuera esperaban en anticipación para escuchar una vez más aquellas campanas en la vestimenta sacerdotal que sonasen, porque si el sacrificio no era aceptado, todo Israel sabía que su pecado no era perdonado y quería decir su destrucción. La tercera ofrenda era para la nación de Israel. Sí, así es, por sí mismo y por toda la nación. Y sabían de que su fuerza, toda su existencia dependía de que se aceptase ese sacrificio. Pero había una cuarta parte para eso. Antes de el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, él elegía 2 animales, 2 corderos. Sí, Señor. Uno fue ejecutado inmediatamente y ofrecido como sacrificio para Dios. El segundo tenían que ser tan parecido lo más posible. Lo amarraban y fue dirigido por un hombre al desierto, tan lejos que nadie lo podía encontrar. Tipificaba sus pecados, que se habían ido al fin. Gracias a Dios que habían sido ido, mis pecados se han ido. Streak of that bad, bad time, but my sins are gone at last. Gone at last. Yes, yes. Gone at last. Thank God my sins are gone at last. I've had a long streak of that bad, bad time, but my sins are gone at last. We were on our way to South Africa. Aleluya. Estábamos rumbo a Sudáfrica. Nos detuvimos en algún lugar, no me acuerdo dónde. Y John tenía que cantar en esa noche. Y él cantó la alabanza y le dije, John, necesita algo para seguirlo. No podemos pensar en nada. Ya nos habíamos detenido en otra ciudad anteriormente. Y yo escuché esa alabanza. No tenía palabras cristianas. Era una canción mundana. No era mala, pero no era cristiana. Y me pegó. Yo no escribo canciones. Yo puse palabras
a esa canción. Thank God my sins are gone at last. I've had a long streak of that bad time, but my sins are gone at last. Amen. And that night, Y en esa noche, el Espíritu de Dios cayó en ese lugar mientras John cantó esa alabanza, la memorizó y la cantó. Damas y caballeros, la expiación dice que nuestros pecados han sido quitados. Así Cuando es. Jesús expió por esos pecados, Él expió por todos. No dejó ni uno. Él lo expió todos. Amén, así es. Alabado Dios. Si le permite que Satanás lo preocupe con su pasado, está perdiendo su tiempo. Porque Dios se ha olvidado. Se han ido al fin. Esa oveja se llevó los pecados en el desierto donde no se pueden encontrar. Y gracias a Dios por eso. Cantamos esa alabanza aquí cuando regresamos de África. Aún la estamos cantando. Así Aún la estamos cantando. Siempre vamos a cantar esa alabanza. Sí, mis pecados se han ido al fin. Tuve un mal tiempo por mucho tiempo, pero mis pecados se han ido al fin. Esa es la expiación. Expía todo pecado, pasado, presente y futuro, si lo creemos. Y si usted le está permitiendo a Satanás que lo ataque, le está permitiendo la longitud que no debería tener. Y él expía todo pecado. Como dijo la señora, esta muchacha no está en juicio, este muchacho no está en juicio, esta iglesia no está en juicio. La sangre de Jesucristo está en juicio y Jesucristo limpia todo pecado. Amén. No algunos, sino todos. Y el poder de Dios cayó en ese lugar. Gloria a Dios. Como que ese Señor estaba diciendo, esa es mi palabra. Amén. Esa es mi palabra. ¿Se casó con la muchacha? No sé. No me recuerdo. Y hablando de Rahab, gloria a Dios. Ciertamente tuvo la oportunidad. Cualquier persona que niega la verdad de eso simplemente no entiende, como usted ha dicho, el poder de la expiación. ¿Qué es ese poder? Bueno, en 50 segundos voy a tratar de decirles el poder de libertarnos de la penalidad del pecado, de remover todo lo de ese pecado como tan lejos como el este del oeste y quitar el poder del dominio del pecado de nosotros. Todo eso ha sido hecho en la cruz y puede ser de cualquier persona que le diga sí a Jesús. Correcto, correcto. Prediqué en Toledo, Ohio, recibí una carta. 2 semanas después, el hombre dijo, hermano Swagler, yo me entregué a Cristo en esa noche. Me dijo, yo era el miembro de la mafia. Cuando fui salvo, le dije a mi jefe, no voy a decir una palabra de ustedes, pero me voy a salir, ya no más. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este día. Les amamos y Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.